Muy buena tarde a todos los presentes. La Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, AIFIC, en el marco de nuestra visión que entre diversos tópicos y como base piramidal tenemos la difusión del conocimiento en materia de este frondoso árbol de la criminalística a nivel Latinoamérica, sin fines de lucro, hay que expresarlo, y dando continuidad al ciclo de conferencias magistrales, les da una cordial bienvenida a todos y cada uno de hermanos de la América Latina. La mujer es el pilar fundamental de nuestras culturas latinoamericanas. Es el pasado, el presente y el futuro de nuestras generaciones. Su empoderamiento actual es el núcleo del cambio en nuestra región, ya que la juventud femenina será la protagonista de cambios duraderos en el futuro. Por lo anterior, en este Día Internacional de la Mujer, damos pleno reconocimiento a todas y cada una de ellas que integran el presente foro, que con sus conocimientos forjan día a día una mejor sociedad. Pero en especial a aquellas mujeres que han sido víctimas del delito al ser desaparecidas, victimizadas o muertas, al no tener voz en esta descomposición social a nivel global. Y en donde juega un papel fundamental la intervención de los aquí presentes para identificarlas de manera indubitable de acuerdo a la técnica y a la ciencia. Un presente reconocimiento profundo hacia todas aquellas mujeres. Abordando el tema que nos ocupa, me es grato presentar al maestro Waldo Esteban Adonis Rojas, el cual desarrollará el tema denominado Análisis de la robustez de los sistemas automatizados dactilares, diversidad y calidad de la muestra. El maestro Waldo Adonis es ciudadano de la hermana República de Chile, de profesión bioquímico, con un magíster en ciencias forenses, ha tomado diplomados en ciencias forenses, en lofoscopía, en huellas de calzado, en metodología de la investigación científica y en inteligencia artificial, entre otros. Asimismo, ha impartido conferencias en las diversas materias de la criminalística. Actualmente es perito en lofoscopía, en microdactiloscopía, perito en biología forense y especialista en biometría. Es miembro de la Asociación Internacional de Identificación, de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Identificación Humana, de la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, entre otras. Al término de su exposición, se desarrollarán, no dudo, cuestionamientos que estimen pertinentes ustedes para hacer más ágil y enriquecedora la presente ponencia. Por lo anterior, damos uso a la voz, damos la más cordial bienvenida de nuestra asociación al maestro Waldo Adonis. Maestro Castañeda, muy buenas tardes por la presentación y muchas gracias a todos los que están participando de este ciclo de conferencias educativas que es de AEFIC, de la asociación, que dijo el maestro, todavía no me aprendo muy bien el nombre. Pero vamos al tema. Nosotros tenemos acá, les acabo de mostrar unos dactilogramas artificiales, donde, o impresiones, como se llama en otros lados. Y tenemos para un mismo dibujo dactilar distintas impresiones.
siempre se me olvida esto de apretar el puntero. Ahora sí. Tenemos en la parte superior izquierda, tenemos una impresión obtenida por apoyo con, se pueden dar cuenta, excesos de tinta. En la parte inferior, perdón, en la parte media tenemos una impresión bastante buena en cuanto a la obtención y a la técnica. Sin embargo, en la parte superior derecha, nosotros tenemos una impresión obtenida por rodada horizontal, en donde nosotros podemos ver que hay zonas que estén más claras y otras más oscuras. Como que faltó algo. Faltó la técnica, faltó el entintado, claramente que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un exceso y aquí hay una carencia. Y acá tenemos algo ideal. Falta un poco más de tinta, pero sí se puede ver. ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Por qué yo les coloco esta imagen obtenida de un sistema AFID? Acá, estas dos son obtenidas del sistema AFID que se utilizó para filiar a esa persona, registrarla en la base de datos. Y esta es obtenida de la base de datos del Registro Civil de Chile, en donde una persona llega con una planchita, le hace así al dedo, perdón, así, al dedo, así, y después lo coloca. Claramente, todo paso en la obtención de una impresión, ustedes se pueden dar cuenta que es susceptible uno de otro. Si yo no pido, por ejemplo, que se sequen las manos para eliminar el sudor, ya sea en la polera, en el pantalón, donde sea, puedo tener un exceso de tinta, una tinción excesiva. Si yo en la plancha agrego mucha tinta, puedo tener una tinción excesiva, mucho contenido de tinta que se va a transferir al dedo, al dibujo dactilar, al que yo estoy buscando. Cuando estudiaba en la universidad, había un dentista que decía el vulgo. ¿Y qué es el vulgo? Entonces él decía, el vulgo es la gente de afuera, la que no tiene conocimiento de estas materias. Y claramente uno se tiene que ir adaptando. ¿A qué? Claro, porque la gente de la calle que no tiene conocimientos de dactiloscopía o locoscopía habla siempre de la huella. Esto para ellos es una huella. Ya sí, o sea, entendamos que el tecnicismo de impresión es netamente para los que somos peritos, estamos estudiando esto. Pero para la gente de la calle, claramente son huellas. Y ellos no entienden mucho que de la huella se pueda sacar algo. No entienden por qué. Hoy, pero vengan a buscar huellas. Como por ejemplo, si hay un auto que totalmente quemado, pérdida total, hoy vengan a sacar huellas, en una vez se encuentran algo. O sea, claramente uno no los puede culpar porque no tienen conocimiento más allá de la materia de qué se trata el tema del levantamiento de huellas. Y en cambio los peritos sí, o los que estudian criminalística, claramente entienden de que es prácticamente imposible de un auto totalmente quemado. Entonces, ¿a qué voy? Cada paso que yo voy ejecutando, uno, el primer paso, el segundo, el primero, el tercero va a ser susceptible del segundo y por ende del primero. ¿En qué sentido? Van todos, van todos en un orden cronológico. Claramente muy similar a lo que es una metodología de investigación, donde va todo en un orden secuencial. Si yo no seco el sudor y agrego tinta, probablemente tenga exceso de tinta, como decía. Pero si yo no tinto la plancha con el rodillo, puedo obtener esto. Entonces, claramente, en ambos casos, la carencia o el aumento o el exceso de puede llevar a que yo tenga un resultado distinto. Ahora, al ojo humano, nosotros, al ojo humano, si yo les pidiera a ustedes comparar esta impresión del lado derecho con la izquierda, todos me van a decir se corresponden. Hay correspondencia, ya sea por hacer, ya sea por conteo de puntos, cualitativo y cuantitativo, van a decir que esta se corresponde con esta y obviamente estas tres se corresponden entre sí. Simplemente la diferencia está que una tiene un exceso, una tiene una carencia y la otra está medianamente
bien tomada. Hacia los humanos, porque los humanos puede discriminar de esa manera, puede interpretar. ¿Qué pasa ahora con el sistema? ¿Qué pasa con el software? Alguien podría decir, ay, pero si los softwares son maravillosos, el software, por ejemplo, que venció a Kasparov en el Deep Blue con el ajedrez, lo venció. Perfecto. Sí, puede ser. Y los programas computacionales de ajedrez son muy superiores. Los computadores, todos estos son superiores a la mente humana. Sin embargo, tratan de imitarla. ¿Pero qué les da la imitación? ¿Qué le enseña a imitar o a intentar razonar? Es el humano. El humano le dice, ¿sabes qué? Aquí esto tienes que hacerlo de esta manera. Y de lo contrario podrías hacerlo de esta manera. La inteligencia artificial llega, pesca eso, sí, lo puedo hacer así, pero también lo puedo hacer así. Tú estás viendo puntos o minucias, pero yo estoy viendo otro tipo de relación que puede tener esas minucias. Sin embargo, los sistemas biométricos que están entre medio tienen esa carencia. Sus algoritmos son capaces de reconocer minucias, pero si estas minucias en su nitidez no se pueden ver, es donde yo tengo el problema, en donde el sistema biométrico va a tener el problema. Y es eso lo que nosotros vamos a ver en esta capacitación. Como les decía el maestro José Luis Castañeda, análisis de la robustez de los sistemas automatizados dactilares, diversidad y calidad de la muestra. ¿Ve el tema? Ahí me gustó más el logo nuevo. Aquí quien les habla. Y antes de comenzar con este tema, vamos a hablar un poco de biometría. Siempre parto con el esquema Pinky, pero ya lo hemos visto varias veces el esquema Pinky, en donde les muestro hago que su cerebro esté supeditado a las cosas que yo les voy diciendo en cuanto a buscar. Pero en cierta medida vamos a analizarlo de esta manera. La biometría, como dice, bio viene de biología o de vida, y metría viene de medición, es decir, medición de la vida, se podría decir. Sin embargo, la biometría más prácticamente se define como el estudio automatizado para el reconocimiento de rasgos, ya sea conductuales o físicos intrínsecos. Entiéndase que la biometría en sí, al ser una ciencia, implica varias áreas de acción, lo que se llama la biometría multimodal. La biometría multimodal abarca diversas biometrías, diversas áreas, y las enfoca con un solo objetivo, identificar. La biometría, como les decía, estudio de reconocimiento de mediciones de rasgos conductuales y físicos intrínsecos, ¿cierto? Hay una medición de algo. Yo debo medir ese algo. Yo tengo que medirlo. Si yo quiero ocupar biometría, debo medir. Ahora, la palabra biometría suena bastante bonita. De hecho, yo un día caminando acá por la calle, encontré que, oiga, le hago un análisis biométrico de su condición corporal. O sea, me va a determinar el peso, la altura, el ancho de mi cintura, qué tan obeso estoy o qué tanto sobrepeso tengo, todas esas cosas. Pero alguien podría decir, pero ya te miden todo, te miden si estás con sobrepeso, qué sé yo. Pero, oye, pero esos rasgos tú los puedes cambiar. Claramente que sí. Si yo tengo sobrepeso, por ejemplo, peso 100 kilos, yo puedo bajar a 80. No, me voy a un gimnasio, hago ejercicio, como menos, lo que sea, y puedo bajar. ¿En cuántos meses? 2, 3 meses podrá hacer. No, no estoy seguro, pero se puede bajar. Podría bajar a 80 kilos, 90, 80. Entonces ya mi rasgo de medición va a ser muy distinto. Entonces, esa medición inicial, claramente, no tiene un sustento más allá de.
¿Por qué? Porque varía a través del tiempo. Porque está variando a través del tiempo. Yo puedo aumentar de peso o puedo bajar de peso. Voy a tener un rango de 100, pero puedo subir a 100. El diámetro de mi cintura va a aumentar. O puedo descender de peso. El diámetro de mi cintura se va a encoger. Varía. Entonces ya tenemos una variación. Una variación. Si está variando, entonces no es muy creíble el decir que para identificar al Waldo, es decir, a mí, el Waldo, según este parámetro, dice 100 kilos. Pero ahora, después de 3 meses, el Waldo pesa 80. ¿Sería el Waldo? Claramente que no. Porque ellos están midiendo 100 kilos. Están pesando kilos. Yo estoy pesando 80 después de 3 meses de dieta. Entonces, hay rasgos que varían, pero hay otros que se conservan a través del tiempo. Y claramente tenemos que el dibujo dactilar se conserva a través del tiempo. El ADN, yo no lo puedo variar el ADN. Michael Jackson podía ser el negrito, pero después podía ser blanco, todo el cuento, pero su ADN seguía siendo de una persona morena. No cambiaba, ¿cierto? Las personas que desean cambio de sexo y se cambian, sexo perfecto, maravilloso. De hombre pasó a ser mujer, maravilloso. Pero sus cromosomas siguen siendo XY. No se puede cambiar el examen de ADN. Yo no lo puedo cambiar. No puedo cambiar la retina, ni tampoco el iris. No varían en el tiempo. Alguien me va a decir, con respecto a la huella dactilar, sí, pero si te haces un daño mecánico o físico acá en el dedo, ¿va a variar tu dibujo dactilar? Absolutamente de acuerdo. Sin embargo, los contornos que no se vean afectados por ese daño van a conservarse. Y estos que van a ser persistentes y permanentes. ¿Cierto? Son los términos nuevos de inmutabilidad y perennidad. Antiguos, esos términos. Bueno, variedad infinita o diversiformidad, que es lo mismo, siguen inalterables. Entonces, claro, la biometría, en este caso multimodal, emplea diversas áreas con un fin de identificación. Y la biometría en sí, todas las biometrías, ya sea la biometría facial, dactilar, ADN, iris, retina, las venas de la mano, la forma de la oreja, quiroscopía y otras más, el tecleo, la firma, el modo de caminar. Hablé del tecleo, sí, hablé del tecleo. La facial, todas van a ir, están hechas para responder dos preguntas que están implícitas en dos términos que vamos a ver ahora. Sistema de verificación es uno contra uno. Es decir, en biometría, el sistema de verificación o autentificación responde a la pregunta, ¿soy yo quien digo ser? Yo voy a por ejemplo, primero voy a sacar un bono de consulta médica, y antes de comprarlo, la señorita me pregunta, ¿usted está registrado? No, no estoy registrado. Perfecto. Coloque su dedo índice derecho en el lector, en el light scan, en el lector que ellos llaman. Colocamos el dedito y tu programa lee mi dibujo dactilar y lo almacena en una base de datos confiable. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces después yo al tiempo vuelvo, quiero comprar un bono. Entonces aquí la señorita no debería pedirme la cédula, simplemente debería decirme, ¿usted quién es? Yo soy Waldo Donis, coloque su dedo ahí. Entonces yo coloco mi dedo en el live scanner, en el lector, y debería registrar que mi dedo, el dibujo dactilar de mi dedo, contenido en mi dedo, se corresponde con el dibujo, con la base de datos en las cuales quedó registrado mi dedo índice derecho. Mejor ejemplo aún, los teléfonos antiguos donde tenían el lector de dibujo dactilar, ¿cierto? El lector de huellas que le llamaban. Tenía ese redondela donde uno colocaba el dedo y ¡pum! Se desbloqueaba. Ahora es el tema facial. Uno coloca la cámara, ¡pum! Y se desbloquea.
Bueno, volviendo al círculo, se desbloquea. Y si yo colocaba el medio, no se desbloqueaba porque el dedo medio no estaba contenido en esa base de datos confiable. En este caso, en la del celular, no estaba contenido. Entonces, él me decía, no puedes ingresar porque tú no eres Waldo. ¿Cómo yo soy? Yo sí soy Waldo, pero tu dedo, es decir, el dibujo de mi dedo medio derecho, no se condice con el que yo tengo registrado en mi base de datos. Coloca tu dedo índice derecho. Yo coloco mi dedo índice derecho y voilà. Te debes contar porque tú eres Waldo. Por ende, la verificación responde a la pregunta, ¿soy yo quien digo ser? Y soy yo quien digo. Ahora, el segundo término es el sistema de identificación. Es 1 contra n. Entiéndase n el universo. El universo. Perfecto. Eso es un término matemático, el universo. Es decir, busco a ese ente, al 1, en todo el universo, en este caso contenido en una base de datos, confiable, entiende, se siente confiable. Ahora bien, ¿qué pregunta este sistema responde? ¿Quién soy yo? Si yo digo que soy Juanito Pérez, ya, dice que Juanito Pérez, maravilloso. Colocamos a Juanito Pérez en la base de datos y Juanito Pérez en la base de datos. Yo si tengo un verticilo, por ejemplo, en mi pulgar derecho, Juanito Pérez tiene un arco. Claramente no se corresponde en cuanto a clasificación, a ese dibujo. O sea, no necesito ser perito para ver que la figura, el dibujo que está contenido en ese pulgar es muy distinto al que está contenido en la base de datos para ese pulgar. Un arco es muy distinto a un verticilo, ¿cierto? Y yo tengo un verticilo y Juanito Pérez tiene un arco. Claramente estoy mintiendo. Me estoy tratando de hacer pasar por otra. Entonces, ¿qué corresponde? Y, ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos los 10 dibujitos, los sometemos a una base de datos para una búsqueda, a un AFIS, Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. Y si estoy en esa base de datos, estoy registrado en esa base de datos, el sistema AFIS debería encontrarme. ¿Por qué hablo de debería? No hablo de me va a encontrar, no, debería encontrar una condicionante. De ahí vamos a ver por qué es condicionante. Pero bueno, debería encontrarme. Y si me encuentra, claramente me va a decir en la base de datos, el sistema AFIS me va a decir, ¿sabes qué? Este dibujo dactilar, esta impresión que tú ingresaste de esta persona, no es de Juanito Pérez, claramente que no. Él corresponde a Waldo Adonis. Está registrado en mi base de datos como Waldo Adonis. Ah, y que tú te querías hacer pasar por otra persona. Y me pillaron. Nada que hacer. La biometría, desde todo punto de vista, cualquiera de estas sea, va a responder siempre a estas dos interrogantes. ¿Soy yo quien digo ser? ¿O sistema de verificación? ¿Quién soy yo? Sistema de identificación. No importa cuál biometría usted utilice. Siempre estas dos van a ser las preguntas que se van a tener que hacer. Hablan del famoso ABIS. También, facial es lo mismo. Todos estos rasgos biométricos van a responder a estas dos preguntas. Y los requerimientos que tiene todo rasgo biométrico es que sea universal, que cada persona posea ese rasgo biométrico, particularidad, que el rasgo biométrico sea invariable en el tiempo y distintivo. O sea, ya nos podemos empezar a dar cuenta de que por qué la dactiloscopía, la logoscopía se puede utilizar, es un rasgo biométrico. Medible, el rasgo biométrico se tiene que medir cuantitativamente. De hecho, recuerden, vida, metría, medición, debe ser medible. Ya sea a través de software, de cualquier forma que usted lo haga. Rendimiento, el rasgo biométrico debe garantizar precisión y robustez.
Robustez, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es tan importante ese término? ¿Por qué tiene que ser tan importante ese término de robustez? Aceptabilidad de que el usuario del sistema debe aceptar el uso de este rasgo biométrico para su identificación. De hecho, como les decía al inicio, las personas en la calle, ustedes hablan con ellos, ya sea que perito, lo que sea, hablan con una persona que no tenga que ver con el área forense, o es una huella. Ustedes deben saber interpretar lo que ellos quieren decirlo, ¿cierto? Porque no están hablando con tecnicismo, con tecnicismo. Ellos están hablando del diario vivir, de lo que ven en televisión, de lo que ven en CSI. Todo esto es impresionante, lo que se gastan. Hoy, sin hacer medición ni nada, ni comparación. Oh, esta huella de neumático es la que dejó el auto, es la que dejó el auto que, o sea, no hizo ni siquiera una comparación, pero, bueno, hizo una comparación general, pero y el específico? Bueno, ciencia ficción. Y no falsificable. El rasgo biométrico tiene que garantizar que su falsificación sea difícil, ¿cierto? ¿Podemos facilitar un dibujo de dactilar? Claro que sí. Es complicado hacerlo. Y hay muchas características que nosotros debemos entender y comprender al momento de analizar una huella latente, una huella que yo necesito aplicarle un revelador físico o químico para hacerla visible, porque yo no la puedo ver a simple vista, ¿cierto? O una infección, un dactilograma artificial o una infección dactilar. Yo tengo que tener conocimiento de qué características presenta un dactilograma proveniente de una persona viva, es decir, de una persona que pueda generar esa impresión. Claro, necesitamos análisis, mucho más análisis del nivel 1 y 2. Necesitamos también, hoy por hoy, el 3. Ya varios que hemos participado en diversos charlas y o congresos y que hemos discutido al respecto, claramente tenemos que tener conocimientos del nivel 3 para analizar huellas o impresiones. Ahora, siempre me han escuchado decir base de datos confiable, ¿cierto? Y claramente tiene que ser confiable. ¿Por qué? Tiene que ser difícil de hackear, porque si yo hackeo esa base de datos y si yo coloco mi dedo índice derecho y me registran ahí y yo digo que soy Waldo Donix y de pronto llega un hacker y en vez de Waldo Donix coloca, no sé, Wilber Torres, después cuando yo llegue y coloco mi dedo, yo digo, oh, yo soy Waldo Donix, pero la persona va a ver, no, pues tú no eres Waldo Donix, tú eres Wilber Torres. ¿Cómo? ¿Cómo si soy ese dibujo es mío? Sí, pero aquí dice que en esta base de datos aparece este dibujo asociado al nombre de Wilber Torres. Claramente hubo un hackeo, claramente hubo una alteración. Por eso es que son tan sensibles estas bases de datos de quienes manejen estos registros, que es muy necesario que esa base de datos digital no sea fácilmente hackeable. Esa es la finalidad. No imagínense la cantidad de delitos o estafas que se podrían realizar alterando la identidad de otra persona, haciéndose pasar por otra persona. Y aquí los rasgos biométricos más conocidos, que muchos los mencioné: el facial, dactilar, geometría de la mano, reconocimiento de ADN, reconocimiento de la voz, retina, iris, tecleo del mouse, la firma. Y hay muchos otros más que no están anexados acá. Estos son los más comunes. Hay algunos que son muy robustos, es decir, que ellos por sí solitos pueden hacer una identificación, y hay otros que necesitan un complemento de otro más para verificar. Alguien podría pensar, bueno, antes de hacer eso, solamente para hacer mención, ¿se recuerdan el caso de Saddam Hussein? Los gringos lo buscaban, los norteamericanos lo buscaban como locos. Lo encontraron en un búnker
Y bueno, independiente de cómo haya muerto, el tipo estaba mal. El tipo o lo mataron en el asentamiento, no sé. Eso quizás no lo vamos a ver. Sin embargo, ellos ocuparon biometría multimodal para identificar a Saddam Hussein. ¿Por qué biometría multimodal? Pero si tú me estás diciendo que si la huella dactilar, el dibujo dactilar es único y él por sí solo es muy robusto, no necesita de otra técnica. Estoy de acuerdo. Si el ADN me dijiste que no se puede cambiar, ¿por qué necesitaríamos otra muestra para hacer el análisis? Estoy de acuerdo. Y oye, pero ¿y el tema facial no es tan robusto como las huellas dactilares o el ADN? Pero por sí podría hacerlo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, hay un porqué del porqué. Bueno, en el tema de Saddam Hussein, el tipo estaba perdido, estuvo mucho tiempo prófugo, y cuando encontraron su cuerpo, tenían que confirmar realmente si era él quien decidió, si era el cuerpo de él el que estaban viendo los norteamericanos. Claramente, Saddam Hussein tenía un bigote y su apariencia. Posteriormente, no me recuerdo si fueron meses o años que estuvo perdido, que estuvo escondido, hasta que lo delataron por la recompensa norteamericana, que no deja de ser. Bueno, la cosa es que al delatarlo van y no sé si en enfrentamiento lo matan, qué sé yo. El tema está que tenían que descubrir, tenían que cerciorarse de que la persona muerta era Saddam Hussein. Ocuparon biometría facial. ¿Y por qué? Porque tenían fotos de Saddam Hussein, diversas fotos, entonces tenían algunos rasgos de él para hacer la comparación. Bien. Pero, ¿qué pasa si el tipo tenía barba? ¿Qué pasa si el tipo o sea, si lo comparamos lo que era Saddam Hussein en su tiempo, que él era una persona normal, buena alimentación, y pongámosle años que estuvo escondido, bajó de peso probablemente, bajó de peso. Quizás los hombres ya no eran tan gorditos, sino que, sino que se empezó a chupar, se podría decir. Se empezó a reducir su apariencia de su cara, se empezó a reducir su cara. Claramente, su aspecto fisionómico cambia, podría cambiar, ¿cierto? Y podría presentar dudas. ¿Ya? Genial. Es válido el punto. Entonces ahora ocupemos dibujo dactilar, huellas dactilares, lofoscopía. Genial. Le tomamos impresión al cadáver y tenemos la impresión de Saddam Hussein recopilada de otro lugar. ¿Cómo lo hicieron? No sé. La cosa es que, ¿y por qué ocupan eso? Claro, ¿qué pasa si Saddam Hussein llega y se empieza a destrozar todos los dibujos dactilares contenidos en sus dedos? ¿O llega algo más profundo, que son microcirugías, pasar sus dibujos dactilares del pie a las manos? Claramente va a cambiar el dibujo dactilar contenido en las bases de datos que podrían manejar los norteamericanos. Podría pasar eso. Yo creo que el tema de la microcirugía fue un poco excesivo, podría ser excesivo. Sin embargo, el hecho de rasmillarse los dibujos dactilares y borrarlos es más factible. Entonces, con eso se dificulta la identificación. Perfecto, es válido. Sin embargo, el ADN en este caso no se puede cambiar. Como ya vimos anteriormente, no lo podemos cambiar. Yo no lo puedo cambiar. Entonces, seguro tenía muestras de Saddam Hussein recopiladas de algún rastro por ahí, no sé, que hayan encontrado cuando invadieron Irak. Lo comparan y claramente obtienen correspondencia de su perfil genético. Entonces, en este caso, para Hussein, con tres técnicas lo identificaron: facial, dactilar y ADN. Entonces, esa biometría de la multimodal sirve y se complementa una con otra. Bueno, en este caso, al ser una persona de alto interés criminalístico, se podría decir, claramente los norteamericanos no querían errores.
y se fueron a todas las muestras que contenían y que podían utilizar en pos de esa identificación. Ahora si me andan buscando a mí, con los dedos ya estoy listo, ya me encuentran al tiro. Pero para una persona de esa magnitud, más buscado del mundo, uno de los más buscados del mundo, claramente no podía contener errores. Entonces, claramente la biometría se utiliza en diversas formas. Ahora bien, todo procesamiento, como ya les decía, todo procesamiento de las técnicas biométricas que se utilizan, el área que usted va a utilizar, siempre va a partir con una persona habilitada, es decir, una persona que no está registrada, una persona dura, no está registrada. ¿Qué va a hacer? Se captura la imagen, esa característica física y o conductual, en este caso lo dejamos en físico, se va a procesar la imagen a través de algoritmos, es decir, unos comandos que van a llegar y van a desglosar, van a procesar, van a analizar esa imagen, van a extraer patrones característicos derivados de esa imagen. ¿Bien? Extrayendo esos patrones, los van a enrolar, es decir, los van a registrar. Y esto va a ser la muestra indimitada, va a ser esa plantilla que el sistema va a utilizar para posteriormente hacer las comparaciones. Cuando yo ingrese al sistema una huella, por ejemplo, el sistema en su base de datos va a tener una plantilla y esa plantilla la va a contrastar con la que él va a extraer esa huella. Y al contrastarla va a determinar si se corresponde o no. Y me va a dar candidatos. Va a decir, oye, tengo 20 candidatos para darte. Oh, 20 candidatos, perfecto. Dame esos 20. Y él los va a dar en forma decreciente. Yo encuentro que este se parece más a tu huella que ingresaste. Ah, ya, perfecto. Pero es como decía en un principio, es el perito el que le va a decir, ¿sabes qué? La huella, el candidato que tú me estás ingresando, que tú me estás dando como número uno, no se corresponde con el tipo, no se corresponde con la huella que yo estoy ingresando. ¿Y por qué será? Mm, Ahí lo vamos a ver. Ya tenemos nuestra muestra indicada, tenemos las preguntas o, o los sistemas que nosotros vamos a tener que identificar de acuerdo a las preguntas que ya vimos. Se va a hacer una verificación, el proceso de verificación, o se va a llegar al proceso de identificación. Todo sistema biométrico, no importa cuál, hace este procesamiento, va a hacer este procesamiento. Y acá, a grandes rasgos, lo que hace el sistema, si es un sistema dactilar, al cual nosotros nos vamos a ceñir en esta presentación. Tenemos la imagen, hay unas mejoras en la figura. Llegamos a una figura mejorada. Hay diversos filtros que no vienen acá. Después hay localizaciones de las crestas, hay en adelgazamiento de crestas, la detección de minucia y el procesamiento. Esto es la esqueletización que se llama. Estamos esqueletizando, estamos afinando cada línea papilar, cada cresta. Hay un procesamiento y una detección de puntos. Posteriormente hay un alineamiento, una contraposición, una superposición, y de acuerdo a ello te da un puntaje y el cual te lo va a entregar en forma decreciente. Antiguamente se pensaba que los sistemas ágiles iban a reemplazar al perito. Los peritos antiguos pensaban aquello. Al tiempo se dieron cuenta que el sistema ágil no reemplaza al perito. Sí ayuda con la búsqueda, con analizar miles o millones de impresiones.
Sí, ayuda con ello, pero no reemplaza, nunca va a reemplazar, bueno, por ahora no va a reemplazar al algoritmo. Ahora, ¿por qué digo por ahora? Quizás la inteligencia artificial llega a tal punto de perfeccionamiento en 30 40, o 40 años más que ya sea capaz de discernir cosas que la biometría hoy por hoy no está siendo capaz de hacer. Análisis geométrico, ángulos de distancia, acá tenemos cómo analizan los sistemas, y la superposición. En la parte superior nosotros tenemos que hay alta correspondencia de las minucias extraídas de esta figura, de esta impresión, con las correspondientes a la impresión inferior. Las superponen y tenemos muchísima correspondencia. Acá tenemos claramente que hay extracción de patrones, es decir, de minucias o puntos característicos. Acá lo mismo, se superponen, hay muchas disidencias. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Los sistemas siempre como el AFIS, Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, bueno, en otros lados también identifica palmas y palmares, se basa mucho en el uso de dos puntos característicos que son los más comunes dentro del dibujo dactilar. Bueno, dentro del dibujo glososcópico. Entiéndase bifurcaciones y términos y o comienzos de línea. Todo sistema AFIS, independiente quien sea el proveedor del servicio, ya sea Safran, ya sea Cogen, Perico Los Palotes, está lo mismo. Siempre va a estar basado en estos dos puntos característicos que son los más comunes. Primero son los más comunes, bifurcación y términos comienzo de línea. Y a su vez, estos dos puntos, la combinación de estos dos puntos me genera los restantes puntos característicos. Ejemplo, si yo tengo una bifurcación hacia allá y tengo otra bifurcación hacia allá, una mirándose a la izquierda y la otra mirándose a la derecha y se topan, tengo un onjal o encierro, ¿cierto? Si tengo una bifurcación con un brazo más corto y uno más largo, tengo un gancho. Hasta ahí no he dicho nada. Si yo tengo un término comienzo en línea y un término comienzo en línea en el otro extremo de esa misma cresta, tengo un islote, ¿cierto? Entonces, claro, la combinación de una bifurcación y o término comienzo de línea me va a generar el resto de puntos característicos que que puedo visualizar, que podría visualizar en un dibujo dactilar. Ya sea dactilar, palmar o palmar. En base a ello, los sistemas AFIS realizan esta plantilla, extraen esos patrones o puntos característicos minutos y realizan una plantilla. Una plantilla codificada en cuanto a ubicación, orientación, forma y distancia entre puntos, ¿cierto? Los 4 parámetros. Y eso es lo que él va a almacenar. Sin embargo, al estar almacenada en esta base de datos, va a estar encriptada en sí para que ésta tenga un número de transacción, un número único dentro de esa base de datos y por ende, cuando se haga un informe pericial y se quiera hacer alusión a esa huella dactilar inserta en esa base de datos, uno puede hacer alusión a ese número de transacción y claramente, si hay un perito de parte, puede ir al sistema API y corroborar que ese número de transacción corresponde a la huella que se ingresó en el sistema para ser investigado. ¿Cierto?
Esta plantilla, como vamos a ver más adelante, es una plantilla de búsqueda dinámica. Está altamente relacionada con lo que es la robustez. Aquí tengo algunos ejemplos de los que yo les mencionaba anteriormente. Acá tenemos un ojal o encierro, ¿cierto? Bifurcación acá, bifurcación que sube, la otra que bajaba, se toman los brazos y tenemos un ojal o encierro. Y acá tengo un islote, una línea solita, un término comienzo en línea aquí, un término comienzo acá, y islote. Al sistema, para el sistema, son lo mismo. ¿Y por qué lo mismo? Porque uno reconoce este evento acá, y reconoce este evento acá. Entonces, cuando lo designa, los mata. Pum, pum. Les pone una dirección. Pum, pum. Maravilloso. Pero él no está reconociendo como un jalo encierro. Él está reconociendo que hay un evento. Aquí hay una bifurcación, aquí hay una bifurcación. Hay dos eventos. Eso es lo que él reconoce. Y acá también, extremo y extremo de este islote. Pum, pum. Están orientados hacia acá y hacia abajo y hacia arriba. Lo mismo que acá. Reconocen el evento. Están reconociendo ese evento. El sistema reconoce el evento y para él ambas particularidades son iguales. Porque él no está viendo esa forma. De acuerdo a lo que yo les mostré anteriormente, claro, las formas que él reconoce son bifurcación y términos comienzo de línea. Y la mezcla de ambos para el resto de puntos característicos. Sin embargo, él está reconociendo ese evento presente ahí y su dirección en particular. Pero para los humanos, nosotros podemos discernir que esto es un ojal encierro y esto es un islote. Son puntos completamente distintos. Vamos a ejemplarlo. Aquí tengo un término como un línea y aquí tengo una bifurcación que asciende, ¿cierto? Y acá, término comienzo en línea y término comienzo en línea. Y pasa exactamente lo mismo. Esta bifurcación que asciende va en esta dirección ascendiendo. El término comienzo en línea va en esa dirección de la rápida. Perfecto. Acá también reconoce los dos puntos, término comienzo en línea y término comienzo en línea. Término comienzo en línea, término comienzo en línea y van en la misma dirección. Este término comienzo en línea tiende a lo mismo que la bifurcación. Y el término comienzo de línea que está al lado desciende y este desciende también. El sistema reconoce el entorno, pero no está reconociendo la forma. Reconoce la forma, bifurcación, término comienzo de línea, pero no es capaz de discernir que hay diferencias entre ellos. Es el ojo del perito o del está trabajando en esto que debería ser un perito o una persona que tenga alto conocimiento de la psicología que pueda ayudar a discernir al sistema. Y esto es parte del error que puede presentar los sistemas ágiles al momento de dar a conocer un candidato. En base a ello, van a dar un score muy similar. Y por eso es que nosotros vemos que muchas veces no se condice el candidato que me está entregando para la huella que yo estoy buscando. Diferencias de presión. Cuando yo tengo mucha presión, yo puedo hacer que un término comienzo en línea se conecte con otra patilla y me forme una bifurcación. Y si yo tengo poca presión, puedo hacer que una bifurcación pase a ser un término comienzo en línea. Ahora alguien me va a decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Es magia? No, no es magia. Hay que tener en cuenta una cosa. Las papilas térmicas, como ustedes bien saben, son verdaderas. Alguien hizo una alusión en un libro
en inglés que me acuerdo haber leído, no me acuerdo cuál fue el autor, pero denominó a las papilas térmicas como cadenas montañosas. No hay término más apropiado para para las papilas que el de cadenas montañosas. Y ustedes pueden darse cuenta que las cadenas montañosas tienen diversas alturas, diversos grosores en su base, y tiene vaivenes de sub y baja dentro de la misma cima, ¿cierto? No todas las montañas, no todas las cimas de las montañas son continuas, tienen vaivenes de sub y baja. Las papilas térmicas hacen exactamente lo mismo, se les pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí viene la respuesta de por qué yo, si tengo un término de comienzo de línea en una impresión, posteriormente en una huella podría tener una bifurcación, porque hay un exceso de manipulación, hay una presión más poderosa ahí, una presión muy fuerte dentro de esa superficie que hace que esa papila logre conectar con ese hundimiento y genere esta pseudo, este pseudo punto. ¿Quién manda al final en biometría? Manda la impresión que está contenida en la base de datos en un sistema confiable. Lo que yo tenga registrado en la base de datos confiable del gobierno es lo que manda. Si yo coloco mi, mi dedo en un, no sé, en un vidrio, yo cometo un delito y presiono con mucha fuerza, oye, pero si esto es tengo una imputación, pero acá, a la misma altura, a la misma distancia, tengo un término comienzo de línea de acuerdo a la impresión. Es netamente por la presión y netamente la respuesta está en ese vaivén, en esas cadenas montañosas, de papilas térmicas. Abajo, un ejemplo maravilloso que encontré en un libro de biometría, que está en la bibliografía, entonces se explica cada posible errores. Bueno, son ejemplos, pero se explican posibles errores los cuales uno puede encontrar y que en realidad corresponden a. Por ejemplo, aquí tenemos que hay un corte, pero puede ser que haya habido una escoriación del dedo, suciedad, y que no quedó la huella acá. Y se ve así, oh, un perito, oh, son dos puntos. Pero después cuando analizan la impresión, son líneas paralelas, una respecto de otra. Lo mismo pasa acá, líneas paralelas una de otra. Oh, la cadena montañosa, hay un exceso de presión y forma una bifurcación. Pero si ahora hacemos una presión normal, no continua. Alguien me puede preguntar, oye, ¿cuántos PSI hay que aplicar? No tengo idea cuántos PSI, cuántos niveles de presión. No. La medida de presión no tengo idea. Simplemente se hace un movimiento natural. Un movimiento natural. Simplemente un movimiento natural. Ahora bien, eso implica mucho más. Por ejemplo, más adelante espero, Dios mediante, puedas darles algo de reproducibilidad entre impresiones. Es entretenido en Internet. Pero cuando veamos eso, mucho más a futuro, probablemente el próximo año, Dios mediante, porque tenemos todo AETIC completo para este año, podríamos hablar de algo de reproducibilidad. Y vamos a volver a abordar este tema. Acá tenemos otro. Mira, que hay una conexión media rara, pareciera que fueron dos bifurcaciones que se encuentran, perdón, que se evitan. Una está mirando para un lado, para la parte superior, y la otra inferior. Y en realidad son dos líneas. Acá, o se piensa un tancho. Esto puede ser mugre, una línea. Y así. Y esto uno lo ve en los sistemas. Uno lo ve en una huella latente, lo puede ver en una impresión. Es más notorio en una huella latente, por lo menos. Pero también hay que considerarlo cuando se analice con respecto a las impresiones que estén contenidas en la base de datos. Acá, errores en los módulos de extracción. ¿Dónde va la dirección? La dirección del módulo, es decir, la dirección de la papila, va en dirección
de la línea papilar, no del surco. Entonces, cuando los creadores de software que prestan servicios a lápiz lo hacen a través del surco, pueden cometer un error. Los más robustos son en base a la dirección de la línea papilar. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que la bifurcación va hacia allá, perfecto, porque va en el sentido, o puede ir hacia acá. Pero aquí, fíjense, pum, llega ahí el término comienzo de línea, pero la colita, aquí el cuadrado indica el punto, el evento que él está determinando, el software, el algoritmo, en otras palabras, más profundo. Pero la colita, que me está dando la dirección, me está diciendo que va hacia allá, pero no, esto debería ir para acá. ¿Hacia dónde va la dirección de la papila? Eso es lo más común. Eso es lo más común, es lo más sensato. ¿Hacia dónde va el recorrido de la papila? Y no en el sentido contrario. Por ende, aquí la extracción está bien. El sistema reconoce el punto y va hacia allá, puede ir hacia allá, claro, porque va en esta dirección, o podría colocar la colita hacia acá, que va la bifurcación hacia abajo, porque claro, las líneas van hacia abajo. Pero en este caso en particular, el término comienzo en línea debería ir hacia abajo, en el sentido de esa línea papilar, pero aquí va hacia arriba. Y eso puede traer errores. Porque claro, el sistema podría decir, aquí tengo un evento. Y si yo reconozco el término comienzo en línea y ese va hacia arriba, yo podría reconocer que esto entonces es una bifurcación que va hacia arriba. Y claramente no lo es. Acá, nuevamente, a modo de ejemplo, lo que yo les expliqué anteriormente. Si yo tengo esto acá, ya vimos en el dibujo anterior que esto, un punto aquí, un punto acá, es decir, un evento aquí, un evento acá, y la dirección de donde va la papila, este va hacia abajo y este va hacia arriba, perfecto. Sí, un lote. Pero en cambio acá, la dirección me está indicando hacia abajo, y aquí me está indicando hacia arriba. ¿Qué es lo que tengo? Bifurcación y bifurcación. Para los humanos claramente son dos puntos distintos. Para el sistema, claramente podrían ser iguales, pero en este caso en particular él está denotando un error en medio. Alguien me puede decir, ¿y cómo seleccionan? Bueno, aparte del tema político, donde seleccionan el sistema X de X personas, perdón, de X empresa, hay concursos que se dan en Estados Unidos donde la gente, los programadores, ponen a competir sus sistemas en el reconocimiento dactilar. No me acuerdo el nombre de la feria, pero ahí ellos concursan y colocan sus software en la medición de dibujos dactilares, de grafoscopía, y determinan quién es el mejor. En un año salió Safran, el del sistema Morpho acá en Chile, como el mejor sistema. Pero claramente, todos estos sistemas van evolucionando, deben ir evolucionando para mejorar esa experiencia de búsqueda. Como lo vimos en un principio en la introducción de esta capacitación, de esta charla, acá también, como les decía, hay injerencia en cuanto al exceso de tinta como a la carencia de tinta, en la nitidez de esa figura. Acá hay una nitidez muy buena, podría haber sido mejor, pero hay una buena nitidez. En cambio acá hay carencia de tinta, por ende hay nitidez baja, y aquí también hay una nitidez no baja por un exceso de tinta. Claramente hay zonas acá que los sistemas les va a costar mucho encontrar ese punto característico, ese 20, esa minucia. En cambio acá lo mismo, les va a costar porque carece y aquí están enmascaradas. Esa es la diferencia. Pixelamiento de la imagen. ¿Por qué siempre se pide que la imagen sea enviada a
500 dpi por el NIST, a través del NIST. Bueno, entendamos que Interpol solicita o lleva un acuerdo con todas las policías a nivel internacional de que el intercambio de impresiones dactilares o de huellas dactilares sea a través del formato NIST en 500 dpi. Y ahí está la clave del porqué. En DPI tenemos una buena nitidez, un buen contraste. Ahora, si tenemos 1000, podemos ver nivel 3. En cuanto a poros, crestas cuesta mucho más, pero poros son más notorios. Pero como base de datos estándar, Interpol sugiere, peticiona que el intercambio de huellas latentes, ya sea huellas latentes o impresiones, sea a través de 500 DPI en formato NIS. O sea, de este de formato que dice el sistema, ay, no me acuerdo cómo se desglosaba NIS, el sistema de estandarización norteamericano. Ahora bien, en base a lo anterior, por ejemplo, a esto, diferencias de presión, va de la mano con los errores de demarcación de las mismas. Y ahora llegamos a la robustez. ¿Por qué el sistema tiene que ser robusto? Aquí yo puse algunas definiciones que extraje de internet, porque me parece, siempre me baso en ellas para hacer la explicación. Después, cuando se entiende, cuando se entienda bien, claramente uno puede emplear sus palabras, pero en este caso prefiero ocupar definiciones bonitas, se podría decir. Entonces, la robustez de un método analítico es su capacidad de resistir cambios en los resultados cuando se aplican condiciones experimentales ligeramente diferentes. Con eso ya les estoy diciendo mucho. Nosotros pudimos ver que los problemas que implica el tema de registro o de obtención de una huella latente o de una impresión, claramente en una parte difieren mucho, bueno, son parte de problemas de presión, de marcación que acabamos de ver. Pero el sistema robusto debe ser capaz, a través de sus algoritmos, reconocer en parte esa problemática y entendiendo y comprendiendo en cierta medida esa problemática, aún así él debe ser capaz de llegar a un resultado si esa huella fuera o esa muestra fuera ideal. Si esa huella fuera ideal, va a llegar a un resultado. Pero ahora, si esa huella que yo ingreso o impresión que yo ingreso tiene exceso de tinta, debería ser capaz el sistema que entrega, la empresa que presta servicios al sistema API a través de su software, debería ser capaz de llegar al resultado, a ese mismo dedo, a esa misma figura dactilar. Y si tiene poca tinta, es lo mismo. Debe ser capaz de llegar al mismo resultado. Tenemos ahí condiciones experimentales, no ligeramente, condiciones experimentales diferentes. Exceso de tinta, poca tinta. Y aún así, el sistema debe ser capaz de llegar a un resultado. Pero eso, si nos fijamos, esto va en base a que tenemos una impresión completa, entre comillas. ¿Por qué hablo entre comillas? Porque no hay impresión completa, o sea, nos falta, si yo coloco rodada horizontal, me falta la punta del dedo. Ya el dibujo no es completo, pero se tiende a decir es una huella completa, entre comillas. Perfecto, maravilloso. Sin embargo, ¿y qué pasa si yo tengo una parte de, si yo ya no puedo ver la zona nuclear, solamente puedo ver el delta?
Y el delta tiene minucias necesarias para hacer la comparación. Si ocupamos el método de conteo de puntos, método probabilístico y lo demás. Ya, alguien, no, y si ocupamos hacer también, no importa. El sistema debe ser capaz de llegar a venir. Es ahí donde el sistema empieza, ante esas condiciones de dificultad, el sistema debe ser capaz de llegar al mismo resultado, ¿cierto? Y ahí uno empieza a entender el por qué cuando tenemos un muerto, por ejemplo, no se ingresa solamente un dedo, porque alguien podría decir, vamos a hacer una meditación, vamos a buscar a este muertito y vamos a ingresar un dedo. La ley de Murphy es internacional. Justo ese dedo en la base de datos del AFIS estuvo mal tomado. Tenía exceso de tinta. No se ve nada o se ve muy poco. Y alguien me dice, pero ¿cómo va a ser muy poco? Tomemos en cuenta que la gente muchas veces no recibe, los que obtienen impresiones, no reciben la capacitación necesaria como para explicarles del por qué la importancia de que ese dibujo sea nítido. En realidad nosotros, como peritos, estamos hoy por hoy trabajando en pos de la biometría. Necesito una huella lo más limpia posible. Si yo estoy con el Cefir limpiando, o pelucón, como quieren llamarlo en sus países, Cefir, estoy limpiando. Es una lata limpiar acá, abajo, la huella. Pero estamos sacando los excesos de reactivos que estaban en el surco y vamos definiendo esas líneas. Vamos haciendo más nítido ese dibujo dactilar que estoy revelando, por ejemplo, de un vidrio, de la vía de acceso a un domicilio. ¿Por qué? Porque mi finalidad es pescar esa huella y meterla en lápiz, para que él tenga posibilidades de encontrarla. Todo proceso es susceptible, como les decía, va en un orden secuencial, cronológico y susceptible. Si yo levanto una huella con exceso de tinta, perdón, de exceso de revelador físico, claramente el sistema AFIS le va a costar mucho más encontrarla, porque tengo exceso y estos excesos van a enmascarar muchos dibujos dactilares, perdón, muchos puntos característicos que pueda presentar. Todo proceso es susceptible uno de otro en forma secuencial. Entonces, claro, si mi sistema es robusto, va a depender mucho de cómo le voy ingresando esa huella, cómo lo ayudo para que él pueda identificar. Ahora, claramente, si le estoy ingresando una infección con exceso de tinta o deficiente en tinta, él tendría que ser capaz de acomodarse a, ¿cierto? Y en esa acomodación es lo que nosotros podemos deducir que la búsqueda biométrica se da en base al uso de plantillas dinámicas. Ya les hablé que estamos extrayendo plantillas, perfecto. Plantillas que nosotros estamos almacenando, pero ahora estamos usando en esa búsqueda plantillas dinámicas, no password. Una vez escuché a una compañera decir, no, son password. Un password, usted si no lo ingresa perfecto, el sistema no se abre, no se desbloquea. La plantilla dinámica se acomoda se va a acomodar esa plantilla con esos patrones de interacción entre distancia entre puntos, por lo general, se va a acomodar a la huella que yo le estoy entregando. Y por eso que muchas veces en los sistemas ASIC que ustedes encuentran o que ustedes manejen, van a ver que dependiendo del sistema, va a agotar la huella que estoy ingresando que estoy ingresando para investigación o va a agotar la impresión que está contenida o huella que está contenida en su base de datos, tratando de acomodar los patrones de esa plantilla para esa sobreposición. Por eso el término de plantilla dinámica
es la base de todo esto, porque va a tener problemas en problemas netamente en la obtención de esa muestra y el sistema se tiene que acomodar con tal de llegar a un resultado positivo. Robustez del sistema. Eso es la robustez. Entonces ya hemos visto que dependemos mucho de la calidad, la nitidez de la muestra que yo estoy, ya sea ingresando a la base de datos, como en la que estoy buscando. Y en base a la robustez, yo tengo ese uso de plantillas dinámicas, en donde se va a acomodar el sistema. Debe hacerlo. Se acomoda el sistema para poder hacer esa sobreposición. Pero siempre va a ser el perito el que va a decir, ¿sabes qué? Se corresponde o no con el candidato que tú me entregas. Acá hay ejemplos. Por ejemplo, aquí hay un sistema APIS, uno de los dos que tenemos a nivel nacional, en donde claramente acá vemos la ubicación de los puntos característicos en sí, y aquí nosotros nos podemos dar cuenta de un error. Fíjense que aquí, en la zona nuclear, aquí tengo yo aquí, y no tengo nada. Acá el sistema no me está marcando nada en la plantilla que él tiene registrada en su base de datos. Sin embargo, me marca la bifurcación ascendente que está a dos líneas, hacia las 6 de la tarde aproximadamente. Y aquí dice 1, 2, y no me la está marcando. Él me está dando me está comparando este punto con este. Y claramente hay un error, porque aquí tengo una bifurcación hacia arriba. En cambio, aquí tengo término comienzo línea. Sin embargo, se coincide con este. Esta huella está positiva, es absolutamente positiva. Es más, acá me está comparando esta bifurcación y no me está comparando la de acá. Me está comparando esta, que no me marca, y esta que sí, con esta que sí, que sería esa en teoría que no marcó, y esta que no la marca aquí, pero sí la marca acá. Claramente el sistema me arroja como primer candidato a este personaje. A ver, ¿y qué dedo era? Pulgar derecho. Era el pulgar derecho. Entonces, ¿cómo? El sistema me marca a este candidato con un alto puntaje, pero somos nosotros los peritos que tenemos que decirle, ¿sabes qué? Si pertenece o no pertenece. No porque me dé un puntaje alto, yo no puedo contestar. Yo tengo que sí o sí contestar. A mí me pasó una vez. El error que he cometido hasta ahora, y siempre lo cuento, me basé en un puntaje, 1200 puntos, perfecto. Y vi la información demográfica, copia POP, perfecto. Y la figura, tresillas externas, perfecto. Y prácticamente muy similar, ambas muy similares en cuanto a la distancia entre el terminal interno y el delta. Maravilloso. Y eso a simple vista, pero no hice conteo y tampoco cotejé. Cotejar es decir, no comparé los puntos característicos y no hice conteo entre estas distancias. Y claramente no eran. No eran. Cuando se intentó hacer el cuadro gráfico, no calzaban. Error mío. Netamente por haberme acelerado en esa identificación, haberme confiado en eso. Nunca más después. Nunca más. Claramente, afortunadamente pudimos subsanar ese problema porque después se buscó la huella nuevamente, como 4 veces más, ¡pum! Y se encontró al personaje que sí le correspondía. Y la diferencia entre una y otra eran 2 líneas. Si la distancia entre el terminal interno y el externo de la huella que yo había ingresado eran 4 líneas, la que estaba contenida en la base de datos eran 6. Pero yo no conté ni líneas, ni tampoco hice compacción de puntos. Me pasé en el puntaje, en la información demográfica y en la forma. Malorina. Claramente error. Y siempre lo cuento. Se dice acá en Chile, se cuentan las ganadas, pero también las perdidas. Algunos no cuentan las perdidas porque son peritos perfectos. Yo no soy perfecto.
pero sí cuento la perdida, como nosotros le decimos. Y la cuento no con mucho orgullo, pero sí con la idea de que los que escuchan no cometan ese error, no cometan el error que yo cometo. En este caso en particular, claramente el sistema está cometiendo un error, pero sí se corresponden ambas intenciones. Al hacer el cotejo o el confronte, claramente se corresponde. Acá pasa algo muy similar. Tenemos dos figuras, dos impresiones. Tengo acá el candidato número 3 que se corresponde con esta es la que yo estoy ingresando y esta es la que está contenida en la base de datos. La dubitada y la indubitada. Y me arroja pulgar derecho. Pero, si yo varío la imagen y los puntos, de pasar de tercer lugar, ahora paso al primero. Por haber variado un solo punto. Hay que tener cuidado con los sistemas clínicos. Actividades por lo demás. Y acá también otra figurita que también está positiva. Que también, fíjense acá, es positiva, se corresponden ambas, sí. Pero fíjense cómo el sistema me marca en su plantilla, en su base de datos, y cómo el sistema acá trata de acomodar como sea los patrones que extrae de la huella que yo le ingreso. Claramente hay errores. Claramente hay errores. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense acá. Me está marcando dos puntos aquí, en esta huella. Él lo marca como si fueran bifurcaciones. Términos ponerse en línea. Mira esta línea. Está continua, pero aún así él quiere marcarla. Aquí no existen a esas distancias. Podrían ser estas, pero no pesan muy bien. Son un análisis. Hay que tener cuidado, en otras palabras. Usted determina como perito, como criminalista, experto en lofoscopía, determina si hay correspondencia o no. Y aquí las recomendaciones siempre que uno llega a este término, que se ocupa en luz rasante, en lo posible luz LED, no amarilla, la luz LED, fría, luz fría, se procese de acuerdo a los algoritmos que muestra el sistema. Posteriormente se eliminan las minucias que no se corresponden por los errores se puedan cometer, que ya lo hemos visto. Se analiza, no da resultado, uno puede colocar sus puntos característicos. Si no vuelve a dar resultado, ahora se mezcla el procesamiento que da el sistema con lo que yo estoy mirando. Los fusiono y vuelvo a buscar. Trato de que todos los puntos característicos estén concentrados en una zona. Es mucho más factible y hasta los mismos no fabricantes, sino que los que prestan servicios de sistema API a través de estos algoritmos, todos concuerdan de que es más factible encontrar un resultado cuando tengo en una zona en específico puntos característicos en una zona acotada, no en la amplia zona de un dactilograma. Y siempre tomar en cuenta los factores que nosotros vimos, ya sea de presión, aumento o poca presión, los factores que también influyen en el tema de que pueda tener un dibujo dactilar, bifurcación por exceso o suciedad. Todos estos factores hay que tenerlos en consideración para hacer esta confrontación. Ahora bien, y casi ya cerrando un poco, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Algunos dicen Skynet, no sé si sea Skynet o no, pero la inteligencia artificial llegó para quedarse.
distintas áreas. El deep learning entiende el razonamiento, él puede tomar decisiones, ya empiezan a tomar decisiones. Ese razonamiento puede llevar a una decisión. Ahora bien, ante eso, claramente este monito empieza a visualizar que el sistema biométrico tiene errores. Pero la inteligencia artificial empieza a decir, tiene errores, y él no puede discernir entre, por ejemplo, lo que yo les mostraba, si tengo una edificación, un término comienzo de línea, y tengo dos términos comienzo de línea en las mismas direcciones, el sistema biométrico se confunde. El ojo humano no, porque logra ver la diferencia. La inteligencia artificial va a llegar a ver esa diferencia y se está trabajando en ello. Se está trabajando para disminuir esos errores que son propios de los sistemas biométricos y que la inteligencia artificial, logre entender esos puntos distintos. Y claramente hay diversos autores que han generado módulos de creación de huellas dactilares. Estos módulos son generados para entrenar todo sistema biométrico. Recuerden que mientras mayor es la cantidad de datos que ellos tengan, mucho mejor. Es muy similar a la persona que va al gimnasio, por ejemplo. Si la persona va un día a la semana y hace, no sé, bíceps, pues ya no va a tener mucha diferencia, pero va a ser muy distinto su progreso si va un día a la semana, si va 3 días a la semana, si va 4 días a la semana, si va los, los 7 días a la semana y el otro si va los 7 días a la semana más se inyecta esteroides. Claramente, el último va a tener un progreso mucho más rápido, mucho mayor, y se va a ver la diferencia. Bueno, ahí también alguien me puede decir, no, pero si le subas el peso, bueno, también otras variables. Pero en los sistemas biométricos, mientras mayor cantidad de huellas dactilares, perdón, de impresiones se tengan, va a ser mucho mejor para él el procesarlas, mucho mejor para él cómo analizarlas, cómo buscar después, cómo se va a adaptar para buscar. Y aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, si yo les preguntara cuáles son verdaderas y cuáles son generadas por módulos de generación de huellas dactilares sintéticas, como se llaman, cosa cambia, la cosa se vuelve un poco compleja. Buena pregunta. Y ahí están las huellas reales, aparte, en la parte superior, y en la parte inferior las huellas generadas por inteligencia artificial. Y si me dicen a mí, claramente, claramente pasan como huellas, como impresiones normales. Entonces, claro, la inteligencia artificial llega a nivel 1 y 2, pero también le da la tontera y están trabajando para la medición de poros, llegado al nivel 3. Aquí diversos módulos en los que hacen mediciones que se toman en consideración cuando se trabaja análisis de nivel 3. Y nuevamente estos generadores, en donde se van generando los poros y se van adaptando, se va adaptando esa figura, ese patrón dactilar que se genera a través de estos motores, de estos software, se van fidelizando, se van haciendo más reales. Inclusive imitan muy bien lo que es el tema de presión, las diferentes presiones que se puedan generar en una toma de impresiones. Tomen en base a que las crestas también son, como les decía, cadenas montañosas de distintos tamaños, altos y bajos. Y obviamente, si nosotros miramos en la parte superior, claro, aquí alguien podría decir, no, pero estas son todas falsas, pero si colocamos esto, más de algunos se habrá topado con impresiones de este tipo, que podrían toparse con estas impresiones de este tipo. Imitan inclusive el corte, no, hay que tener conocimiento. Y también imitan flectroscopía.
y por nivel 3. En palabras simples, en palabras simples, los sistemas necesitan impresiones o huellas lo más limpias posible. Aumentamos con ello la posibilidad de que la robustez de ese sistema nos ayude a identificar esa huella que yo estoy buscando en la base de datos, ¿cierto? Necesitamos que esa base de datos sea alimentada de la mejor manera posible. Es decir, todo proceso es susceptible uno de otro en forma secuencial. Si yo tengo una mala impresión en la base de datos, prácticamente no voy a encontrar una muy bonita huella que yo le ingrese. Si tengo una muy bonita huella, estoy ingresando, pero la base de datos está muy mala, claramente no va a haber coincidencia por muy plantilla dinámica que nosotros presentemos. Importante. Y con ello también, esa robustez va de acuerdo también, como vimos hace poco, al tercer nivel. Si yo tengo una impresión en donde se puedan ver foros y crestas, yo necesito que esa impresión contenida en la base de datos también me permita llegar a ese nivel. Entonces, la robustez implica que podamos encontrar esa huella o impresión que estoy buscando, esa huella habilitada, tenga coincidencias con la indubicada, siempre y cuando esté contenida en la base de datos. Y con eso también, si tenemos nitidez, tenemos un mejor patrón de plantilla y por ende la plantilla dinámica en su búsqueda va a ser mucho. Muchísimas gracias a todos los oyentes de AEPIS, a todos los que han participado y espero que estas pinceladas de biometría, en este caso biometría dactilar, que son pinceladas con las partes como más precisas de ello, les haya quedado claro y sepan cómo enfrentar lo que se viene hoy por hoy. Más que mal, la inteligencia artificial llegó para quedarse, más que mal los infractores de ley cada día se van perfeccionando, pero nosotros también, como peritos, debemos ir a la par con el conocimiento. La ciencia aumenta todos los días, la ciencia crece todos los días, la ciencia se actualiza todos los días. Hoy se pueden haber generado 50 papers referentes a huellas latentes, mañana otros 50, pero todos los días la ciencia evoluciona. Evoluciona quiere decir mejora, y nosotros también tenemos que evolucionar, ir a la par, mejorar. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.
No se escucha. ¿Alguien más, por favor? ¿Quieren hacer alguna pregunta, por favor? Adelante. Buenas tardes, Sean Vázquez de México. Bienvenidos, sean adelante. Gracias, maestro. Primero que nada, mil felicitaciones, maestro Waldo. Excelente su ponencia. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando muchísimos años con el sistema AFIS aquí en México. Y una de las cosas que yo recomendaba a mis peritos dentro del laboratorio, algo de lo que comentó cuando dábamos una confronta, casi no nos basábamos con el puntaje que marcaba el sistema. Borrábamos las minucias y nosotros las colocábamos manualmente con el fin de evitar ese tipo de errores que se pudieran dar a veces por la misma situación del AFIS que marcaba puntos donde no eran, porque había huellas que no pasaban por control de calidad, lo que se le llama control de calidad, y era necesario hacer esa limpieza de huellas para marcar realmente la dirección de los puntos y los puntos que realmente quedan. Entonces, me gustó mucho esa parte que lo tocara y sí recomendarle a los compañeros y posiblemente lo hagan los compañeros que nos están oyendo, esa limpieza de los puntos característicos y marcarlos manualmente, todo lo que vayamos a realizar para que no quede duda de lo que se está llegando a concluir. No sé si esté de acuerdo. Gracias. Sí, maestro, de hecho, una de las indicaciones que se sugieren, una de las recomendaciones que se sugieren y que lo vimos acá, claramente es que, bueno, como les decía, muchos de los que prestan el servicio AFIS coinciden en este dicho, que primero se trabaja con los algoritmos, con la extracción de patrones que entrega el sistema, se busca con ellos. Si se obtiene resultados, maravilloso. Y si no, bueno, se eliminan y ahora uno los marca, la persona los marca. Si cuando uno los marca, se obtiene resultados maravillosos y si no, ahora se ocupa la combinación de la extracción de patrones que entrega el sistema los patrones que el perito o el que está trabajando frente al sistema determina. Y ahí va fusionando los puntos que entrega el sistema con los que uno va generando y que el sistema no está marcando o el sistema está marcando erróneamente, como dice usted. Y claramente ahí puede mejorar, se potencian en esas características, ya sea de patrones que determina el software con los patrones que el perito está determinando, porque claro, el sistema se puede confundir y puede marcar, como lo había mostrado en una de las imágenes, hay una línea y marca un punto, un evento, pero ¿cómo un evento si ahí no hay nada? Hay una línea. Pero el sistema se equivoca, tiene esos pormenores. Por eso que cada año, o sea, cada 3 o 5 años, los generadores de las licencias que prestan el servicio AFIS, independiente de quién sea, van actualizando su software. O cada 3 o cada 5 años van actualizando su software. Por eso que cuando una empresa gana una licitación para prestar el sistema AFIS, lo ideal es que esa empresa también vaya en esa orden de trabajo, de licitación, también incluya actualizaciones de los sistemas, aumento de base de datos y actualización de los sistemas. Entonces, claro, se va mejorando los procesos de extracción de patrones o de puntos característicos, minutos, como quieras, en esa figura. Entonces, claro, como usted bien menciona, y de acuerdo a lo que dicen en este caso las empresas que prestan el servicio API, recomiendan como segundo punto el eliminar todas las minucias que marca el sistema, cuando ya el primer paso, que es la búsqueda a través de los algoritmos que presenta la empresa que presta el servicio de API, no da resultado. El segundo punto es que eliminen todos los puntos del algoritmo de la empresa, se eliminan todos y ahora es el perito el que los va a marcar. El tercero es la combinación. Pero coincido perfectamente con ustedes. De hecho, tengo compañeros que también
hacen eso y muchas han tenido buenos resultados al eliminar todos los puntos y ellas prefieren marcar sus puntos. Absolutamente. Totalmente válido. Muy bien, maestro. De igual forma, Alexander Durán, de Guatemala, le da las gracias por su excelente ponencia. Luis Felipe Moreno Ríos le da las gracias. Rocío Ibarra, Eduardo Santos, excelente ponencia, maestro, gracias por la información. Gómez Asociados, también muchas gracias por la ponencia. El maestro Luis Ureña, excelente ponencia. Rubiela, Jason Santos, Sandro Vargas Torres, Silvana Cardoso dice que realmente muy cierto todo lo compartido en la ponencia, muy gracias. Edwin Santiago dice, como perito, acá realizamos el cotejo naturalmente y manual, sin ningún tipo de sistemas. Es muy cierto lo que dijo el maestro. Salomón, Carlos Saldaña, Ángela Bello, gracias por su excelente tema. La maestra Ángela Bello de Colombia. Wilber Farfán, desde Tijuana, excelente información. Gea Sazú, excelente información. De tal suerte, maestro, que tuvimos, fíjese, un umbral entre 75 a 77 escuchas, muy alta pues la participación de los compañeros, dentro de los cuales estuvo hermanos de la República del Perú, de Argentina, de Panamá, de Ecuador, de Guatemala y de México, entre otros los que pude haber yo visualizado. De tal suerte que cada día más va adelante la asociación y pues felicidades maestro por su brillante exposición. En este acto le damos el uso de la voz a nuestro presidente de la hermana República del Perú, el maestro Wilber Jesús Torres Soria, quien nos dará un mensaje y hará entrega del reconocimiento respectivo. Gracias. Adelante, maestro, por favor, Wilber. Una duda de si me escucha, o Rodmel Lima Flores haga su pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes, excelente ponencia, maestro Waldo. Y bueno, ante esta serie de situaciones de pareidolia, de confusión de aspectos estructurales y lineales cuando tenemos dos patrones a comparar, se recomienda utilizar la ley de Tesler o la ley de la conservación de la complejidad, que nos dice en este sentido que debemos de adaptarnos ante esa circunstancia toda vez de que no podemos reducir ciertas complejidades que nos pueden dar patrones lineales, por lo que se sugiere adaptarnos y crear ciertos parámetros para poder driblarlos y poder hacerlos más confiables. Es cuanto, maestro Waldo, muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias a usted. Para yo ya no la había escuchado. Bueno, la había escuchado, hacía tiempo no la escuchaba, pero muy cierto lo que usted menciona. De hecho, esas gráficas donde salen estas pseudo huellas que uno, bueno, perdón, estos pseudo puntos que uno puede encontrar, implican eso, que el cerebro en cierta medida intenta rellenar de una u otra manera ese espacio. Intenta imaginar ese espacio. Entonces ahí, ese análisis más profundo de la huella es lo hermoso un poco de este tema de la huellografía, el interpretar lo que uno está viendo, a sabiendo que hoy estos puntos son bastante raros. Puede ser que sea así. Claro, alguien podría decir, sí, se puede dar con puntos, pero alguien podría decir, no, pues, ¿y qué pasa si aquí yo tengo una excoriación? ¿Qué pasa si yo tengo mucha suciedad? Claramente se puede dar un patrón de que estas líneas que nosotros podemos ver como puntos, en realidad no lo sean y sean líneas continuas. Coincido plenamente con usted, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Rodmel Lima Flores, ¿alguna pregunta? Maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Maestro, tengo una duda que me quedó con relación a una
diapositiva que mostraba donde usted indicaba había un error en la codificación. No sé si lo puedo retroceder. A ver, Es, dígame. sí, donde están dos impresiones. La siguiente, nomás. Ahí, maestro. Sí, Ah, ya. con relación a eso, mi pregunta era si la huella que está en el lado izquierdo Sí. está, cuando usted decía que esto es positivo, ¿se refería al hit o se refería a la inversión de la huella, si esto está en positivo o negativo? Porque de acuerdo al grosor de las crestas, lo que puedo advertir es que esta está una huella invertida, entonces sí sería correcto hacer una confrontación, o es que hay que invertirlo antes de eso. No, no hay nada invertido, eso es una huella en forma directa levantada, no hay un cambio de negativo a positivo, no, es una huella positiva y acá tengo la impresión, acá tengo la huella habilitada y la inhabilitada. Esto me encantó por este error de codificación que tuvo el sistema AFIS en su plantilla. Ah, ok, maestro, entonces me queda más claro con ese pedido. Muchas gracias por la pregunta. Bien, ahora sí, maestro Waldo, para que descanse, porque sabemos que en Chile ya son exactamente 5 minutos para las 22 horas. Ya necesita descansar, pero mañana tenemos directorio, así que todos a descansar. Sí. Maestro Waldo, en realidad muchas cosas se aprenden a diario, por más que uno crea que sabe todo, que los años de experiencia, tanta cosa, pero no, definitivamente muchos expertos dicen, el mismo Sócrates lo resumen, solo sé que nada sé, cada día se aprenden tantas, pero tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, me quedé impactado cuando vi que habían ahí 2 puntos que el sistema había puesto como puntos positivos y sin embargo no era, porque lo trataba de para donde sea. Realmente esto me lleva a pensar y siempre estuve conversando con algunos expertos de talla y con todos ustedes ahora se les presente que ha sido un gran error que en muchos países desaparezcan los archivos físicos. Hoy, por agarrar espacio, por acomodar un poco más ciertas oficinas informáticas han desaparecido los archivos y eso va a ser un gran error porque muchos peritos se van a formar solamente con la máquina y no se van a formar en el campo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque una cosa es el escaneo, una cosa es la informatización y otra cosa, pues, es agarrar en directo el objeto del análisis, ¿no? Que es el estudio directo, ¿no? No digo con lupa, porque sería, pero por lo menos con instrumental que sirva para analizar. Ha habido muchos expertos que han apoyado que ya no era necesario los archivos. Sin embargo, no estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo y ojalá Dios quiera de que otra vez volvamos a tener estos grandes archivos, porque usted lo acaba de mostrar, ¿no? Todavía la máquina se equivoca. Cuando la máquina perfeccione un poco más y el software esté listo, no para reemplazarnos, pero sí para poner en tela de juicio nuestro trabajo, vamos a tener que capacitarnos más y más. Muy amable, Exacto. maestro Waldo. Sé que viene de una gran carga de trabajo, exposiciones en todas y todavía creo que tiene pendiente toda una semana llena, pero creo que eso nos gusta. Maestro Waldo, muy agradecido. Desde Perú, un fuerte abrazo a la distancia, agradecer la asistencia de todos y bueno, se les estará haciendo llegar su certificado mediante un link para que lo puedan descargar. Asimismo, se le hace entrega a usted de su certificado de ponencia. Si el maestro José Luis lo tendrá en pantalla para proyectarlo. Mientras tanto, vamos indicando de que ya está lista la otra ponencia para la otra semana. Gracias, 1.000 millones de gracias. No dejan de darle las gracias a todos los asistentes y estoy seguro que esto va a quedar en la retina y va a ser asimilado por muchos de los que estamos acá. Maestro Waldo, quedo muy agradecido. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes y también por las preguntas, acotaciones y genial. Esa es la idea de este ciclo de charlas, de aportar y tratar de sacar de dudas a mucha gente. También pueden generarse dudas para mí, pero
la idea es siempre aportar. Así que yo contento y muy feliz de poder participar de estos ciclos de charlas educativos. Muy amable por la invitación, maestro. Maestro, permite una última pregunta. La maestra Amelia Marlene Herrera, tiene levantada la mano, de México. También Julie Mendoza. Adelante, Marlene. Sí, bueno, Julie Mendoza, cualquiera de las Aló. dos. Hola, buenas noches. Juliet Mendoza de Colombia. Hola, muy buenas noches. La pregunta no es con relación a la ponencia, solo es como algo personal. De pronto la ponencia, no sé si la van a publicar en YouTube, si lo van a subir por si algún día quiero ver el video o algo. Esa era como mi inquietud. Maestro. Sí, ha sido grabada, maestro Waldo, ha sido grabada y tenga por seguro que ni bien la editemos, estamos poniéndole el link para que los interesados, no solamente usted, Julie, sino muchos estamos interesados en tener esa ponencia, porque viéndola de nuevo se aprende más. No, por seguro Exacto. Vale, muchas gracias. Entonces queda atenta para cuando la subas y la quiero repetir, ¿vale? Gracias. a usted. Gracias. Pues muy bien, maestro, pues no nos queda más que darles el agradecimiento en nombre de la Asociación de Expertos Forenses Internacionales en Ciencias Criminalísticas, AIFIC, por su excelente ponencia, precisamente en estos temas de vanguardia, análisis de la robustez de los sistemas automatizados dactilares, diversidad y calidad de la muestra. En este acto le vamos a hacer entrega de su reconocimiento avalado por nuestra asociación. Muchas Saludos. Gracias. Y estamos desde México. Un gran abrazo, maestro, a todos y cada uno de los participantes y en especial a nuestro ponente Waldo Adonis. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro José Luis. Y también muchas tardes a todos los que participaron. Maestro Wilber, muchas gracias también por la invitación. Y nos estamos viendo en 15 días más. Muchas gracias a todos. Gracias, Chao, maestro. saludos. Buenas noches. Feliz sábado para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, Héctor. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Dios, Fernando. Buenas noches, Waldo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la ponencia, profe. Excelente. Buenas noches. Bendiciones para todos. Un abrazo, maestro Waldo. Gracias por su excelente ponencia. Descansa. Buenas noches. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, maestro Waldo. Wilmer, saludos desde Panamá. Excelente. Muchas gracias. Maestro Waldo, desde Perú, gracias, mil gracias. Muchas gracias igual. Maestro Waldo de Ayacucho, Perú, muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias igualmente, buenas noches. Excelente ponencia, maestro, saludos de acá de Guatemala. Gracias. Muchas gracias, maestro Waldo, desde Perú, le saluda acá el señor Juárez. Excelente exponencia, maestro Waldo. Muchas gracias.